el doctor Ángel Valderas Puga, que ya llegó aquí para entrarle sin máscaras, que ya llegó a los estudios virtuales de Los Reporteros MX. Le doy la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estimado Manuel, pues aquí se me había ido la energía eléctrica, no me pude conectar antes y afortunadamente acaba de llegar. Pues estamos al tanto de todo. Mira, sí es verdad que yo me dedico más a analizar las cuestiones del sector energético, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad de analizar datos y de ver otro tipo de situaciones, gracias a Rigel von Stein. Y pues mira, a ver, ¿cuál es el gran problema que tenemos en México, Manuel? Porque todo esto, mira, Guadalupe Tadei, Lorenzo Córdoba, el INE, el IFE, los 20,000 millones, el plan A, el plan B, el plan C. ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Cuál es el meollo? ¿En qué tendríamos que estar pensando los mexicanos? Pues que venimos de una larga tradición, una noche muy oscura, inaugurada por un partido político, el Partido Revolucionario Institucional, alias PRI, que en la medida en que quiso mantener el control del poder político, comenzó a diseñar e instrumentar toda una serie de trampas. Como sabes, pues yo trabajé 10 años en Italia, no seguidos, yendo y viniendo, periodos más largos. Me tocaron ver elecciones en Europa, estando allá, en España, en Italia. Y ¿sabes qué? Me costaba mucho trabajo explicarles a los europeos el concepto de fraude electoral. Un concepto para ellos totalmente desconocido. O sea, no les entraba en la cabeza, en buena fe, de pensar que se hiciera trampa en una elección. Porque ese es el origen, Manuel, de lo que está en juego en México. Una serie de fraudes electorales, pues, mira, aquí tengo justamente este libro que me parece el mejor, que compila de una manera muy seria, es del doctor Jorge Alberto López Gallardo, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, en donde viene una síntesis de toda una serie de trabajos que se publicaron en 2006, son muchísimos trabajos, de una serie de investigadores, en primer lugar físicos, en segundo lugar matemáticos, primero físicos, en segundo lugar ingenieros, hasta en tercer lugar matemáticos, y bueno, hasta químicos participaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros discutimos del INE, del IFE, del costo de las elecciones en México, pues es que en realidad lo que está detrás es el fraude electoral. ¿Qué es en realidad lo que queremos mexicanas y mexicanos? Que no haya fraude en las elecciones, que el que gana, gana, así sea por un voto, y el que pierde, pierde. Pero hoy lo estamos viendo en el Estado de México, toda una serie de argucias y de trampas para tratar de impedir que vuelva a ganar las elecciones la maestra Delfina, que ganó las elecciones en 2017. Yo estuve ahí en el Estado de México, mi familia paterna es del Estado de México, estuve apoyando la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México, analicé los resultados de la elección en el Estado de México y le robaron la elección, ¿no? Trampas. Eso no sucede en otros países. En otros países, así pierdas las elecciones de manera cerrada, tienes que entregar el poder. Y aquí lo que hemos visto en México es esta larga lucha, que no es del INE o de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, porque en la lucha por la democracia en México hemos participado muchos en las calles y hemos participado muchos en la lucha contra el fraude electoral. Yo mismo fue de los que demostró que hubo fraude electoral en las elecciones de 2006,
con una serie de cuestiones verdaderamente increíbles, de trampas, que uno dice, bueno, pues es que a final de cuentas, lo que se busca en México es que cada voto cuente y que no se haga trampa, que no tengamos, para decirlo con terminología deportiva, que no tengamos a un árbitro vendido, porque ese es el gran problema que tenemos, un árbitro vendido. Y bueno, pues la larga noche de Lorenzo Córdoba y secuaces como Ciro Gómez Leiva, bueno, pues van de salida. ¿Se resuelve el problema? No, no se resuelve el problema. Justamente la ciudadanía los tenemos que meter en cintura, porque tenemos que ser vigilantes hasta que se logre en México que ni siquiera exista, como sucede en otros países, que no existen órganos electorales, y menos tan caros como el que tenemos en México. Todos los mexicanos y las mexicanas tenemos que tener muy, pero muy claro que no es posible que en un país con 60 millones de pobres, en México cueste $25 cada voto. Manuel, el INE nos cuesta a mexicanas y mexicanos, haya o no haya elecciones, 20,000 millones de pesos cada año, haya o no haya elecciones. Es verdaderamente kafkiano, inédito, vergonzoso que en este país se gasten 20,000 millones de pesos, haya o no haya. Y es más vergonzoso que de esos 20,000 millones de pesos, los 600 más altos cargos del INE se lleven casi 4,000 millones de pesos. Es decir, una quinta parte, haya o no haya elecciones. Es verdaderamente obsceno que en la administración de Lorenzo Córdoba, cada consejero del INE, porque Manuel, no nada más es Lorenzo Córdoba, es que no es posible, de ninguna manera se entiende, por qué cada consejero del INE, al cual el pueblo de México le paga más de 4,300,000 pesos al año, no se entiende por qué les tengamos que pagar además 11 asesores. O sea, a ver, Manuel, en cualquier trabajo, a mí me gustaría saber, yo soy profesor universitario, mañana tengo que aplicar examen a mis estudiantes, tengo que diseñar el examen, tengo que dar clases, tengo que revisarlo, pero el ejemplo que estoy poniendo puede ser un obrero en una fábrica, un plomero, un contador público, un abogado en un despacho, en el cual todos recibimos un salario y nos pagan para hacer las tareas esenciales, pues, de un trabajador. Y entonces, ¿para qué les pagamos tanto a gente como Lorenzo Córdoba si todavía les tenemos que pagar 11 asesores? A ver, que alguien nos explique qué diablos hacen esos 11 asesores. ¿Qué es lo que hacen los consejeros? ¿Qué hacía Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama? ¿Y qué es lo que hacían sus asesores? Tenemos un instituto electoral extraordinariamente opaco, porque a mí me gustaría que el INE publicara en su portal, que nos dijera los nombres y apellidos y las formaciones de cada uno de esos 10 asesores de 11 consejeros. Estamos hablando de 121 consejeros con sueldos superiores a 2 millones
de pesos mensuales. Oye, y si resulta ser que esos asesores son como el señor Edmundo Jacobo, que su grado máximo de estudios es una licenciatura, no, pues ya valió, porque entonces uno dice, ¡guau! ¡Guau! Con pura licenciatura me llevo un sueldo superior a 4 millones y, como lo exhibió el presidente en la mañanera, con una información, por cierto, de un diputado tabasqueño, Mario Yergo, que el señor Edmundo Jacobo se está llevando por un seguro individualizado 4,200,000 pesos, más 4,200,000 pesos por un seguro colectivo. Es decir, 8,400,000 pesos de seguros de retiro. A ver, Manuel, es una pregunta muy seria. Los consejeros del INE, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo, que no es consejero, pero fue secretario ejecutivo, todavía lo es hasta el 3 de abril, y Lorenzo Córdoba, ¿son trabajadores o son patrones? Porque cuando les conviene para sus prestaciones, como una prestación de lujo, que tienen una medida de protección al salario, que les proporciona 55,000 pesos mensuales. Oye, qué vergonzoso. En este país hay gente que gana 5,000 pesos mensuales, 8,000. Esos tipos tienen una prestación de 55,000 pesos mensuales de medida de protección al salario. Y luego quieren liquidaciones, seguro de retiro, etcétera. Ay, el juez Lainez, los derechos humanos de los trabajadores. Mira, si no fuera tan dramático, habría que ponerle un emoji que fuera ja, ja, ja. ¿De cuándo acá los ministros de la Suprema Corte están preocupados por los derechos de los trabajadores? Aprobaron de manera retroactiva la ley del ISSSTE, que afectó a más de 3 millones de trabajadores federales en el gobierno de Ernesto Zedillo. Aprobaron y dijeron que era constitucional la aplicación retroactiva de la reforma educativa, que en realidad era una reforma laboral disfrazada de educativa y que iba a golpear a 1,5 millones de maestras y maestros y sus familias. ¿Cuándo salió la Suprema Corte preocupada por los derechos de los trabajadores? Y ahora, si son trabajadores Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, preguntémonos, ¿y entonces quién es su patrón? ¿Quién los contrató? ¿Por qué les tenemos que pagar una jubilación cuando todas y todos sabemos que los cargos en el INE son de confianza? O, Manuel, ¿tú conoces si existe un sindicato del INE? ¿Son trabajadores que trabajan 8 horas al día, checan tarjeta, etcétera? No. Ellos, Manuel, se pusieron sus propios salarios. Oiga, que no me diga este ministro Javier Lainez que son trabajadores cuando yo me pongo mi propio salario, porque para eso sí son autónomos. Entonces que no me vengan con cuentos, porque yo le preguntaría al ministro Javier Lainez que nos diga qué trabajadores se asignan su propio salario, como trabajadores dependientes, ¿eh? O sea, yo no conozco a nadie que esté en esa situación. Pero repito, el problema que tenemos mexicanas y mexicanos es una palabrita: fraude. Y le pondría apellido: fraude electoral. Trampas para manipular la voluntad popular, para torcer el voto, para imponer en la presidencia de la República, en las gubernaturas, en el Senado, en las diputaciones federales, en las presidencias municipales, en las regidurías, en las sindicaturas, a personajes
que no ganaron la elección, a personajes que no fueron favorecidos por el voto popular. Ese es el origen. Recuerda la manera tan tramposa, hipertramposa, en la que fue reelegido por segunda ocasión el señor Edmundo Jacobo. Él había terminado su periodo de 6 años, terminó un segundo periodo de 6 años, y yo recuerdo, el señor fue promovido por Lorenzo Córdoba, una verdadera vergüenza para la patria, porque fue de traidor a reunirse con golpistas en el extranjero, y una verdadera vergüenza para su señor padre, Arnaldo Córdoba, por cierto, fundador de Morena. Correcto. Ahora que se habla tanto de parentescos, pues Lorenzo Córdoba es hijo de un fundador de Morena, Arnaldo Córdoba. Pues qué vergüenza para su papá. Claro, y viene profundamente de esta raíz ideológica de izquierda, doctor. Claro. Que es lo que varios se preguntan como enigma, si ahora que Guadalupe Tadei, que también viene de una familia de izquierda, los Tadei en Sonora, Pablo Tadei, ahora director de Litio MX, que también su primo, Jorge Tadei, es delegado del bienestar en Sonora. Bueno, también nos queda esa pregunta, ¿no será que sí, muy bonito la izquierda y todo, pero una vez llegando, poniendo el meñique en el estanque de esta élite dorada burocrática, o sea, resistir la tentación y sobre todo también la tensión que se va a generar ahora? ¿Cómo ve usted esa situación, doctor, con los nuevos perfiles que van a ingresar? Mira, yo creo que se pasó por un proceso que muchos seguimos, un proceso bastante serio, en el que hubo, ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Ajá. Es decir, hubo integrantes del comité técnico que fueron propuestos por distintas instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué habíamos visto antes dentro de las cosas inéditas que solamente suceden en México? Pues habíamos visto que en realidad todos los consejeros que están ahorita provenían de cuotas partidistas. Bueno, en esta ocasión se conformó un comité técnico plural en el cual se analizaron los perfiles técnicos para poder ser consejero. ¿Y qué fue lo que vimos y que creo que tira cualquier argumento que esté contra la oposición? Pues de manera inédita y por primera vez en este país, se seleccionaron consejeros y en especial la presidencia por sorteo. Bueno, a ese caso hemos llegado a seleccionar por sorteo para evitar las cuotas a las que nos tenían acostumbrados panistas y priistas. Yo creo, sinceramente, que independientemente del perfil, es en la marcha y en su actuación como los tenemos que medir. Porque efectivamente, mira, te pongo el caso más extremo y fuera de México, pero hay varios en México, ¿eh? Mira, te pongo el caso más extremo. El nefastísimo señor golpista Luis Almagro, secretario general de la OEA. Otro caso de fuera, el señor traidor Lenín Moreno en Ecuador. Ahora, te voy a agregar un caso en México. La señora senadora que llegó por Morena, por Sonora, Lili Téllez. Ahí van 3 casos, ¿eh? Almagro, Lenín Moreno, Lili Téllez. Bueno, cuando a Pepe Mújica, el mejor presidente que ha tenido Uruguay y uno de los mejores presidentes latinoamericanos y uno de los mejores presidentes del mundo, bueno, pues Almagro fue su canciller, el análogo de Marcelo Ebrard a Andrés Manuel López Obrador.
Pero ¿qué es lo que hace Almagro? Pues ahora sí que se pasó del lado oscuro. Se vendió o se dio a las presiones de los norteamericanos. Y lo mismo hizo Lenín Moreno, que traicionó al movimiento de Rafael Correa. Y lo mismo hizo la señora Lili Téllez, que va y pide el voto a nombre de Morena, aprovecha las estructuras de Morena y luego se pasa del otro lado. Nadie puede adivinar el futuro. Yo hago changuitos porque los 4 nuevos consejeros vengan a darle una bocanada de oxígeno a un ente en descomposición, en un ente en putrefacción, al que actitudes facciosas, abiertamente golpistas, como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Manuel, hay que decirlo, y el silencio cómplice de otros 9 consejeros, porque a ver, el Carla consejo de Humphrey, Nini, Ukip Espadas, todos. sí, Carla Humphrey, a ver, son 11. Oye, de esos 11, pues a mí me gustaría que al menos 6 hubieran salido a decir, no, no estamos a favor de lo que está haciendo Lorenzo Córdoba. Bueno, llegan 4, y por ahí lo dijo el presidente, y creo que coincidimos con él. Cualquiera que llegue en lugar de Lorenzo Córdoba es mejor. No siempre es así, ¿eh? Puede llegar alguien todavía peor que Lorenzo Córdoba. Pero bueno, yo me manejo como matemático y digamos que en términos de probabilidad, pues yo creo que alguien peor que Lorenzo Córdoba no lo vamos a ver. Yo creo que Tadei va a hacer buen trabajo. Mira, revisé rápidamente su currículum. Yo estuve en Sonora ahorita, estuve hace 15 días en Sonora, en Hermosillo. Pensaba entrevistarme con Tadei, el director de Litiomex, por las cosas que yo trabajo, solo que desgraciadamente él tuvo que estar en Ciudad de México el día que yo estuve allá. Yo estuve en un foro de debate, me tocó ver el Plan Sonora, expuesto magníficamente por el gobernador Arturo Durazo. Platiqué con compañeros de Morena de Sonora, platiqué con funcionarios públicos del gobierno de Sonora y platiqué con representantes populares del gobierno de Sonora. Y yo tengo la confianza, mira, Morena, esto también hay que decirlo muy claro, Morena no necesita hacer trampa en las elecciones. Morena no es el PAN, ni es el PRI. Morena ganó las elecciones de 2018 a pesar del INE. Y Morena ha ganado 22 gubernaturas a pesar del INE. Y Morena ha ganado la mayoría en la Cámara de Diputados 2 veces y la mayoría en la Cámara de Senadores a pesar del árbitro. A Morena nada le costaría haber impuesto a 4 incondicionales de Morena, entre ellos a la presidencia, con estira y afloja, comprando votos, como se compraron los votos para aprobar la reforma energética de 2013. Ahí veíamos los maletines llenos de dinero, panista, Francisco Domínguez, que después fue gobernador en Querétaro, y Morena no necesita hacer trampa, no necesita apropiarse del INE. No, lo que necesita la ciudadanía de México es que se respete el voto. Eso es lo que se requiere, que se respete el voto. Que no veamos en México nunca más las trampas que vimos cuando se dieron elecciones pasadas. Mira, déjame compartirte algo que es la primera vez que lo exhibo, pero porque digo, esto lo tengo, es un archivo de 2006 que te muestra una cosa increíble, ahorita que estoy hablando yo del fraude y de las complicidades del IFE, después INE, y ya estaba Lorenzo Córdoba. Mira, fíjate nada más, Manuel, estos son datos oficiales del IFE de las elecciones de 2006. A ver si le podemos hacer un poquito de zoom para apreciarlo. Claro que sí, claro que sí. Mira, ahí va el zoom.
Ok, gracias. Mira, lo que quiero que observe la gente que está siguiendo esta transmisión es que todos sabemos que las casillas se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. Bueno, todas estas casillas, déjame nada más te voy a recorrer acá, lo que muestran es la hora de llegada el día de la elección, el 2 de julio. Bueno, pues fíjate lo que estoy presentando. Hay votos que llegaron a las 12 de la noche del día de la elección, antes de que se abrieran las casillas. Y viene, todos son datos oficiales, ¿no? Mira, llegaron 12 de la noche, me voy a recorrer, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 17:45 de la tarde. Es decir, chécate, antes de que cerraran las casillas, ya se habían contabilizado votos. Eso solo sucede en México. Y Manuel, te acordarás que la diferencia oficial de votos en la elección de 2006 fueron 250,000. Bueno, el famoso 0.48% de aquel entonces. Exacto. Pero quiero que cheques este numerito que está aquí en rojo con fondo amarillo. ¿Sabes cuántos votos llegaron antes de que cerraran las casillas? 400,000 votos para una diferencia de 250,000 votos. Mira, ahí está. Eso es lo que no queremos. Fíjate nada más lo que te acabo de mostrar, porque yo fui de los que demostró que hubo fraude, pero pues cerrados los espacios. Recuerdo que en 2006 tenía una entrevista con una radio de lo que hoy es Radio Fórmula, pero en Querétaro, ya a punto de empezar la entrevista sobre el fraude de 2006, me dijo muy apenado el periodista, es que ¿sabes qué? Ya me dijeron que no te vamos a dar el espacio. Son órdenes del dueño de la radio. Entonces, esto que yo te acabo de presentar, por ejemplo, no viene aquí, porque fueron muchos trabajos que se hicieron, pero este en particular me parece evidente para mostrar lo que sucedió en México. 400,000 votos contabilizados antes de que se cerraran las casillas. Por ley, ninguna casilla puede cerrar antes de las 6 de la tarde y luego súmale el tiempo de contar los votos. Estaríamos hablando que por muy rápido, a las 7 de la noche, puedes contabilizar los votos de una elección. Y si ya tienes un sistema de captura rápido, que puede ser por aplicación de celular, etcétera, te valgo que a las 7 tengas resultados en casillas, pero no que tengas 400,000 votos que llegaron a la 1 de la mañana antes de que se abrieran las casillas. Y recordemos otra cosa, Manuel. ¿Quién manejaba el sistema informático en ese momento en la elección? El señor Hildebrando Zavala, el cuñado de Felipe Calderón. Él manejó ese sistema informático. Esta cuestión, cuando se habla de el algoritmo, no es una fantasía. Y yo lo que te acabo de mostrar, Manuel, es ni siquiera esos 400,000 votos les sirvieron, ¿eh? Mira, el doctor Jorge Alberto López Gallardo, doctor en física, él no se puede dar el lujo de decir tonterías, ni yo me puedo dar el lujo de decir tonterías porque tiras a la basura pues, todo tu trabajo académico de décadas. Pero él sintetizó el trabajo, los múltiples trabajos que se hicieron. Y mira, aquí está, en la página 158, todos estos trabajos, las estimaciones en 2006 fue que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de 2006, ojo al dato, con 1,5 millones de votos.
Andrés Manuel ganó con 1,5 millones de votos las elecciones de 2006. Le dieron 250,000 más a Calderón. Eso quiere decir que a Andrés Manuel le hicieron trampa, al PRD, a la coalición por el bien de todos, al pueblo de México, nos hicieron trampa con 1,700,000 votos. Y ahí estuvo el INE, y ahí estuvo el IFE. Y tú recuerdas, Manuel, si el señor José Woldenberg salió a decir algo. Mira, sí, lo dijo el presidente. Salieron a avalar el fraude electoral. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que está en el origen cuando discutimos sobre la cuestión del INE, porque nosotros lo que necesitamos es un instituto electoral que no sea faccioso, que tampoco sea oneroso, porque a final de cuentas el plan B, lo único que estaba buscando, pues es que no nos cueste tanto a los mexicanos, que no haya esta élite dorada, que es vergonzoso para este país, en esta doble vertiente de que los consejeros son patrones, porque el señor Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama contrataban a personal, por lo tanto, son patrones. Pero cuando se acaba mi periodo, mágicamente me convierto en trabajador, que con ese tipo de prestaciones parecerían comunistas o socialistas de la primera hora, ¿eh? Ya me los imagino, a Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, ya los veo el 1 de mayo en Chicago, luchando por las prestaciones de los trabajadores e inmolándose como las costureras que murieron quemadas vivas un 8 de marzo. Es vergonzoso, ve, ese es un aspecto que hay que discutir en México. ¿Son patrones o son trabajadores? Y si son trabajadores, ¿por qué tantas prestaciones? Y si son trabajadores, entonces ¿quién es su patrón? Y si son patrones, ¿por qué quieren prestaciones? Es como si cuando María Zuna Aramburu Zavala vende el Grupo Modelo, quisiera una liquidación. Óyeme, pues si eres la patrona, o sea, ¿por qué quieres una liquidación? O sea, es algo verdaderamente absurdo. Te lo sintetizo con una palabra. Mira, son abusivos y yo agregaría muertos de hambre, man. Híjole, doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis, y sobre todo que confíe en este espacio informativo para compartir justamente estas palabras. No es menor la trascendencia que tiene su análisis, doctor. De otra manera no habría más de 6,600 mexicanos sintonizando sin máscaras, atentos a sus opiniones y sobre todo agradeciéndoles esta planilla de Excel que nos muestra documentando el fraude electoral de 2006. Incluso... No, y te voy a decir, luego yo he visto, hasta me sorprendo de la gente que después sigue estas transmisiones, porque ahorita tú diste el número en vivo, pero después de repente me llegan a mi celular cachos de la transmisión que no sé quién cortó, que andan presentando por todos lados, ¿no? Claro. Y esto está bien. Mira, a final de cuentas, nosotros lo que presentamos, lo que decimos en este espacio, en el espacio, por ejemplo, de Sin Censura, yo siempre lo he dicho, nosotros no tenemos que mentir, no tenemos ninguna necesidad de mentir, porque a final de cuentas, la gran ventaja de estar ahorita siguiendo tu transmisión es que tenemos la oportunidad de ver datos alternos, narrativas distintas y sobre todo recordar la historia reciente de este país y la gran lucha democrática que se ha dado, porque no mientas. Mira,
Si me das un minuto, Claro. quiero exhibirle a tu público otra cosa que hay que recordar. El presidente ha exhibido en la mañanera, hace algunos meses, un desplegado de gente como José Woldenberg avalando el fraude electoral. Bueno, déjame compartirte un documento para que vean que no todos somos iguales. Es un documento muy interesante que se dio a conocer públicamente y bueno, yo como investigador lo conservo. Fíjate, es del 4 de agosto de 2006 y ve desde el primer párrafo. Se hace referencia al artículo 41 constitucional. ¿Qué es lo que nos debería dar el IFE? El artículo 41 constitucional marca que la certeza es uno de los principios rectores en el ejercicio de las funciones del IFE. Legitimidad. Y bueno, este fue resultado de un seminario en la UNAM. Ve la parte que está en amarillo. Hasta ahora no se ha cumplido con el principio rector de certeza. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible llevar a cabo un nuevo conteo de todos los votos. Esta conclusión quedó sustentada por análisis basados en distintas técnicas y metodologías cuantitativas, cálculos aritméticos, análisis de correlación, diagramas de dispersión, distribución de frecuencias, comparación de vasos, ley de Denford, etc. Y resulta ser, mira nada más, ningún proceso industrial, Manuel, ninguno, podría pasar si tienes un 56% de irregularidades. Que esas son las anomalías que se encontraron. Y bueno, vienen otro tipo de errores. Y se pedían un nuevo conteo de los votos que debe hacerse de manera transparente, pública, abierta, con la participación y vigilancia de cuerpos técnicos de entidades públicas y privadas. Bueno, ¿de quiénes eran estos académicos? Porque el doctor Jorge Alberto López Gallardo, en el libro que mostré, él sintetiza parte de todos estos trabajos de análisis. Y mira, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Facultad de Ciencias de la UNAM, Colegio de México, Autónoma Metropolitana, Consultores en Sistemas, Centro de Física de la UNAM, Instituto de Física de la UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Instituto de Física de la Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Geofísica de la UNAM, Centro de Investigación en Ciencias Humanidades de la UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera, y toda una serie de participantes y ponentes. Desgraciadamente ese día yo no pude ir porque pues yo también iba a presentar mi análisis, pero lo que te acabo de demostrar es una serie de académicos mexicanos serios de alto nivel, Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, nivel 2, nivel 1, gente con experiencia a nivel internacional, denunciando las pruebas del fraude en 2006. ¿Qué hizo el IFE? Avaló. O sea, a ver, te están diciendo estudios técnicos, etcétera. Mira, hay fraude, hay anomalías en más de la mitad de las casillas, se tiene que volver a contar. Y no lo hicieron. Manuel, pues agradecido de la invitación, me pescaste sin tanto trabajo. Invito a los que siguen esta transmisión en vivo. Al rato voy a estar en Sin Censura. A las 7, hoy cambié de 7 a 8 de la noche, ya ves que hubo toda una reestructuración en Sin Censura, entonces los invito, vamos a tocar un parte de este tema, pero como puedes ver, nosotros no traemos teleprompter, no traigo papel, no traigo notas, improviso. Pero trae me invitaron a las, ¿qué? 3:30 quizás, y bueno, pero mira, si te pude mostrar dos cosas relevantes, es porque precisamente yo soy investigador, formé gente en doctorado, formé gente en maestría, he formado gente en 3 países distintos, y una de las cosas que yo enseño es a recopilar tu información, a documentarla, a citar sus fuentes, a conservar la información, porque no se sabe cuándo la vas a requerir.
Pues saludos cordiales y ya quedamos que nos veremos en Tabasco. La gente que te sigue, yo voy a estar allá en abril, ya cuando se acerque te paso el dato. Voy a estar en una conferencia en la Universidad Olmeca el viernes 28 de abril en la mañana. Ahí vamos a estar bastante presentes, doctor. Doctor Ángel Valderas, le reitero el agradecimiento que nos haya tomado la llamada y que podamos platicar extensamente aquí en redes sociales. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Oye, y gracias a Lupita Zapata, que dice que traigo el disco duro incorporado al cerebro, pero que sí me funciona. Y gracias también a Raquel Ramos y a la gente que escribe, Dina Félix, etcétera. Sí leo todos los mensajes. Gracias, Manuel. Felicidades por tu programa. A seguirle dando. Este es el futuro de la comunicación en este país. Muchas gracias, doctor. Honrado con sus palabras. Dios lo bendiga. Estamos en contacto.